Se dice que la gente aprende de la experiencia, y esto por lo general es cierto. La experiencia es el mejor y tal vez el único auténtico maestro. Pero cuando se cae dentro del terreno de la neurosis de un individuo, la regla parece no ser aplicable, ya que ese individuo no aprende de su experiencia, sino que repite una y otra vez el mismo comportamiento autodestructivo. Por ejemplo, un individuo que está siempre ayudando a los demás responde anhelante cuando alguien solicita su ayuda, pero posteriormente puede sentirse utilizado y resentido por creer que aquel a quien ayudó no ha apreciado su gesto. Volviéndose en contra de su protegido, resuelve ser menos servicial y más crítico de la necesidad la próxima vez. Sin embargo, si luego ve que alguien está en dificultades, le ofrece su ayuda incluso antes de que se la solicite, pensando que en esta ocasión los resultados serán diferentes. Este individuo no aprende porque su actitud es de tipo compulsivo y se ve impulsado a ayudar por fuerzas que escapan a su control. Tomemos el caso de la mujer que en sus relaciones con los hombres asume un papel maternal. El efecto de esta postura es infantilizar al hombre, que entonces la priva a ella de satisfacción sexual. Pondrá fin a su relación sintiéndose utilizada y engañada, y culpando de su fracaso a la inmadurez y debilidad del hombre. La próxima vez piensa escoger a alguien que sea capaz de caminar solo y no necesite una madre. Pero esa próxima vez resulta igual que las anteriores. Un extraño destino parece empujarla a la situación que trata de evitar. Fuerzas desconocidas de su personalidad lo obligan a desempeñar el papel de madre. Semejante comportamiento puede considerarse neurótico, en virtud de que hay un conflicto inconsciente subyacente. En el caso del individuo anterior, una parte de su personalidad quiere ayudar, pero la otra no. Si ayuda, se siente resentido; si no lo hace, se siente culpable. Esta es una típica trampa neurótica de la que no hay salida, excepto si se analizan los pasos que condujeron a ella. Existe un conflicto inconsciente similar tras el comportamiento de la mujer. El conflicto se produce entre su deseo de una relación sexual satisfactoria y sana con un hombre y su terror ante esa relación. Al desempeñar un papel maternal, intenta sobreponerse a los deseos sexuales, ya que eso le permite eliminar el temor que tiene a entregarse a un hombre. Al actuar como una madre, se siente necesitada y superior a él. He aquí otro ejemplo. Una mujer encuentra grandes dificultades para establecer relaciones con un hombre. Cada vez que conoce a alguien que le atrae, se torna extremadamente crítica, viendo todas sus debilidades y defectos y rechazándolo. Puesto que nadie es perfecto, su reacción hace imposible cualquier relación. Manifiesta necesitar relacionarse, pero parece incapaz de cambiar su comportamiento, aun cuando la perjudica. No es difícil ver que su actitud hipercrítica es una defensa ante el temido peligro de ser rechazada. Se protege rechazando ella primero. Pero el hecho de saber esto no la ha ayudado mucho. Su respuesta neurótica está más allá de su control. Para ayudarla necesitamos saber qué fuerzas en su personalidad dictaron este comportamiento, que se producía únicamente cuando conocía a alguien que le atraía. Con otros no surgía el problema y su actitud era amistosa y relajada. Puesto que la dificultad aparecía solamente cuando experimentaba algún sentimiento por la persona en cuestión, podemos suponer que el problema se relacionaba con su deseo o anhelo. No podía soportar ese sentimiento. Era demasiado doloroso para ella y por eso se apartaba. Aquí también podemos descubrir qué le sucedió de niña, qué fue lo que dio origen al problema. A través del análisis descubrimos que había experimentado el rechazo de uno de sus padres, y esto le provocó un dolor tan intenso que lo bloqueó para sobrevivir. Cerró su corazón para no sentir el dolor, y luego fue incapaz de abrirlo. Amar es abrir el corazón, y ella temía hacerlo a causa del dolor. En su caso,
El conflicto neurótico se producía entre el deseo de amar y el temor a hacerlo. Lo que hace que estos conflictos sean neuróticos es la represión del elemento negativo. Así, el servicial niega su resentimiento al solicitarle se le ayuda. La mujer maternal niega su temor al sexo y la hipercrítica niega su incapacidad para amar. Imposibilitado de enfrentar su dolor y el daño que le produce, el neurótico lucha por sobreponerse a sus temores, ansiedades, hostilidades y rencores. Una parte de él trata de elevarse por encima de la otra, lo que rompe la unidad de su ser, destruyendo su integridad. La persona neurótica lucha contra ella misma, y en esta lucha, por cierto, es derrotada. La derrota parece significar el sometimiento a un destino inaceptable, pero en verdad equivale a la autoaceptación que posibilita el cambio. En la medida en que en la cultura occidental la mayoría de la gente lucha por ser diferente, la mayoría es neurótica, y puesto que esta es una lucha que nadie puede ganar, todos los que se alisten en ella fracasarán. Curiosamente nos liberamos de nuestra neurosis a través de la aceptación de la derrota. Un ejemplo típico es el individuo que a menudo pierde dinero en malas inversiones, siguiendo los consejos de otros. Las promesas de ganar dinero fácil y rápido son un cebo para él. Aunque ya haya caído varias veces en la trampa como para saber que esas promesas son falsas, no puede resistir el desafío. Funciona impulsado por una compulsión más poderosa que su juicio racional. Puede tratarse de una compulsión a perder, puesto que hay individuos que parecen predestinados a ser perdedores. Pero es posible modificar este destino si se exploran cuidadosamente a través del análisis la naturaleza de la compulsión y sus orígenes. El ejemplo clásico es el de la mujer que después de divorciarse de su primer esposo, porque es alcohólico y decidir que su segundo matrimonio será distinto, descubre que también su segundo esposo es un bebedor empedernido. Si no sabía esto antes del matrimonio fue porque prefirió no ver los numerosos indicios de esta tendencia a la bebida que presentaba su segundo esposo. El análisis tal vez demuestre que le atraen los bebedores, pero los rechaza cuando el alcohol los pone fuera de sí. Como el hombre del ejemplo anterior, no es consciente de sus sentimientos profundos y de sus motivaciones. Esta es una carencia típica del carácter neurótico. La expresión carácter neurótico se refiere a un patrón de comportamiento basado en un conflicto interno que representa un temor a la vida, al sexo y a ser. Refleja los primeros años de vida del individuo, puesto que se formó como resultado de esa experiencia. La experiencia decisiva para el desarrollo del carácter neurótico es la edípica, que se produce entre los 3 y los 6 años de edad, cuando surge el interés sexual del niño por el progenitor del sexo opuesto y la rivalidad resultante con el del mismo sexo. Ambos padres desempeñan un papel activo en esta situación triangular en la que el niño se siente atrapado. El niño desarrolla un carácter neurótico como única solución posible ante una situación que en su mente está cargada de peligros para la vida y la cordura. No podemos decir si ese peligro es tan real como el niño lo cree, puesto que ningún niño en esta situación puede ponerse a prueba la validez de sus creencias. Se defiende frenando sus pasiones y suprimiendo su sexualidad. Ilustraré este proceso con los casos que siguen. Margarita me consultó porque estaba deprimida y sentía que su vida estaba vacía. Era una mujer atractiva, de unos 35 años, enfermera de profesión. Nunca se había casado, si bien había tenido varias relaciones sentimentales, ninguna de las cuales había resultado satisfactoria para ella. Hacía algunos años, víctima de una seria depresión, había intentado suicidarse. Sus tendencias suicidas disminuyeron gracias al tratamiento psicoanalítico, pero su tendencia depresiva continuó. No obstante, nunca había interrumpido su trabajo. Era muy laboriosa y estaba bien considerada en su ámbito profesional. Las características más sobresalientes del cuerpo de Margarita eran su falta de vitalidad.
Si no hablaba ni se movía, podría haber pasado por una figura de cera. Sus ojos eran inexpresivos y su voz opaca. Sin embargo, de vez en cuando, al mirarme, sus ojos se iluminaban, dándole vida al rostro. Esto nunca duraba más de unos minutos, pero era una transformación notable. Cuando sucedía, me percataba de que ella me miraba con sentimiento. Por lo general, se la veía preocupada, y solo se dirigía a mí para comunicarme sus ideas. En la medida en que fuimos trabajando juntos, observé que su falta de vitalidad era muy profunda. Cuando abría mucho los ojos, tenía casi un aspecto sepulcral. Sus movimientos eran apáticos y su respiración muy superficial. La labor terapéutica consistió en ayudarla a descubrir por qué sus ojos se habían apagado, por qué era incapaz de mantener el brillo de la vitalidad, a qué le temía inconscientemente. La falta de vitalidad en Margarita era el resultado de una actitud autodestructiva y de negación de sí misma. En muchas personas neuróticas esta es una actitud inconsciente. Sin embargo, ella era consciente de ser autodestructiva. Decía: siempre estoy tratando de destruir mi cuerpo, no como adecuadamente, duermo poco, me preocupa mi imagen externa, soy compulsiva en mi trabajo, nunca estoy para mí misma, soy incapaz de divertirme, no me preocupo de mi persona. Cuando le pregunté cómo y por qué apareció en ella esta actitud, me respondió: fui literalmente destruida por mi madre, con tanta frecuencia que terminé identificándome con ella. Antes, Margarita me había contado que su madre a menudo la golpeaba. Calificó a su madre de hipocondríaca. Dijo que pasaba el día recostada, leyendo y quejándose. La madre estaba realmente enferma. Padecía diabetes, pero Margarita consideraba que era también autodestructiva, porque no se responsabilizaba por su propia vida. Murió de una afección cardíaca a los 50 años. Y mi padre también era autodestructivo. Trabajaba 20 horas diarias, no dándose jamás tiempo para el placer. Era Cristo, el mártir. Murió de un ataque al corazón a los 40 años. Señaló Margarita, agregando: mi padre era una carga para mí. Sentía que debía salvarlo. Pensaba constantemente en él. Me hizo muy infeliz y desgraciada. Nunca pude acercarme a él. Recuerdo haberlo visto mientras sufría, su aspecto era patético. En realidad, más que patético, era la imagen misma del sufrimiento. Era un sufriente. Yo necesito ayudar a la gente. No podremos entender a Margarita ni su problema sin formarnos un cuadro de la situación familiar en la que creció. En este cuadro, los elementos más importantes son las personalidades de los padres, quienes afectan al niño más por lo que son que por lo que hacen. Los niños son muy sensibles y captan los estados anímicos, sentimientos y actitudes inconscientes de sus padres por ósmosis. Esto era especialmente cierto en el caso de Margarita, sobre todo por ser hija única y carecer de la mitigación que habría significado la presencia de otros niños en la familia. Mi madre decía que mi padre era un amante tosco y bruto. Me doy cuenta de que escojo hombres semejantes a él por su sufrimiento y su rudeza en el deseo sexual. No veo en esos hombres el sufrimiento hasta que más tarde me quedo atrapada. Entonces me doy cuenta de que yo los cuido, los quiero ayudar, pero en esa relación no hay nada para mí. Esta es una de las formas que adopta mi actitud autodestructiva. Pero no sé si me podría gustar alguien que no sufriese. Mi corazón no se abriría a una persona así. El último hombre con el que tuve una relación intentó suicidarse. Tuve una larga lista de amantes a quienes debía ayudar. Parecería que este tipo de relación neurótica es la única que soy capaz de establecer. ¿Cuál fue exactamente la relación de Margarita con su padre? Su madre le contó que estuvo muy unida a su padre hasta los 4 o 5 años, pero no recuerda nada de esa relación ni por qué terminó. Todo lo que recuerda es que su padre era inalcanzable. En su corazón se sentía cerca de él, pero no había contacto entre ellos. Era como un sueño en el que estoy sumida todavía.
relacionándome con los hombres sobre esa base. Construyo fantasías acerca de lo que podría ser la vida con ellos, solo para descubrir al poco tiempo que no pueden satisfacer mis sueños. De lo anterior se desprende que en sus contactos con el hombre, Margarita busca el tipo de relaciones que tuvo con su padre antes de los 5 años. Es una búsqueda del paraíso perdido. Trata de encontrar un Shangri-La. Una vez me preguntó, ¿por qué siempre atraigo a los hombres en los bares? Algo deben ver en mí. Su actitud y su expresión indicaban que ella también sufría, y del mismo modo en que le atraían los sufrientes, ellos se sentían atraídos. Esperaban aliviarse mutuamente de sus sufrimientos, pero solo los aumentaban, ya que ninguno tenía alegría para ofrecer al otro. Es obvio que Margarita había sufrido una seria pérdida alrededor de los 5 años, cuando terminó su relación afectiva con el padre. La tendencia depresiva está condicionada por una pérdida de este tipo. Indudablemente se había producido antes la pérdida del amor en su relación con la madre, pero ésta había sido mitigada por el contacto con el padre. Cuando este contacto terminó, Margarita se sintió perdida, sobreviviendo gracias a un gran esfuerzo de voluntad que ahora se manifestaba en la inflexibilidad y determinación en la mandíbula. Sin embargo, los recuerdos de la época en que había sentido el cariño paterno se reflejaban momentáneamente en los destellos ocasionales de su rostro y su mirada. ¿Qué sucedió para que se destruyera la relación entre ella y el padre? ¿Por qué ese hecho tuvo una influencia tan devastadora en su personalidad? Margarita no tenía recuerdos de esa época. Estaban completamente reprimidos, aunque durante varios años se había sometido a psicoanálisis y conocía el tema edípico. En el curso de nuestras sesiones, conversando sobre este asunto, señaló: no recuerdo ningún sentimiento sexual hacia mi padre, pero durante el análisis soñé haber dormido con él. Después de haber estado analizándome por algún tiempo, sentí que podía tener ese sueño sin pensar que estaba loca. Sin embargo, en el sueño sentí que no podía entregarme, que en verdad no podía gozar. Margarita aún no disfrutaba del sexo, aún no puede soltarse y tener orgasmo. Utiliza el sexo para relacionarse, para acercarse a alguien. No cede a sus sentimientos sexuales porque teme que la desborden y la enloquezcan. Mi intención aquí es demostrar la relación existente entre el carácter neurótico y el problema edípico. ¿Qué sucedió realmente en su familia? ¿Cuál era la relación entre sus padres? Al respecto, Margarita dijo: cuando niña solía imaginar que mis padres estaban muy ligados entre sí y que yo era una intrusa. Me sentía aislada. Luego, al crecer, me di cuenta de que mi madre estaba sola, lo mismo que mi padre. Sentí que ella se refería a él como si se tratara de un extraño. Recordó una escena en la que el padre trató de arrojar a su madre por la ventana, pero no supo decir por qué, aunque podemos suponer que la relación entre ellos, como la de tantas parejas, había comenzado llena de romance, para luego terminar en una amarga frustración. Este es el terreno en el que se desarrolla el problema edípico. El padre frustrado generalmente recurre al hijo del sexo contrario, buscando en él cariño y simpatía. Los sentimientos entre Margarita y su padre eran muy profundos, y a pesar de la barrera existente entre ambos, estaban muy ligados. A Margarita le contaron que cuando ella ganó unos premios escolares y en su parroquia, él se echó a llorar. ¿Por qué se cortaron esos sentimientos? Solo hay una respuesta. Ambos se habían acercado a lo sexual y el peligro del incesto parecía real. El padre renunció a todo tipo de contacto con la niña, en quien había que suprimir la sexualidad, puesto que para él constituía una amenaza. El deseo sexual infantil por los padres es una expresión de la vitalidad natural del niño, quien es inocente hasta el momento en que el padre proyecta en él su culpabilidad sexual. Margarita era la perversa porque su sexualidad estaba viva y libre. Había que eliminarla y eso es lo que literalmente hizo la madre. Con una fusta
para entrenar caballos que el marido usaba. La obligaron a negar su cuerpo, descargando sus energías en las tareas escolares. El padre no la protegió, pues se sentía demasiado culpable como para interferir en el asunto. La quebrantaron efectivamente, como se doblega el espíritu salvaje y libre de un caballo para que se deje conducir por el hombre. Desde Eva, la mujer ha sido considerada portadora de la tentación, tendencia que refleja el doble patrón moral característico de la cultura patriarcal. En el pasado, la sociedad occidental estimó necesario suprimir la sexualidad femenina más que la masculina. Podemos comprender por qué Margarita desarrolló su carácter neurótico. No le estaba permitido relacionarse con su padre en un plano sexual, y este tabú se enquistó en su personalidad, manifestándose hacia todos los hombres. Ahora puede ser la niña que desea ser arrullada, o bien la mujer solícita y comprensiva que tratará de aliviar los sufrimientos de un hombre. Puesto que ninguna de estas actitudes satisface su necesidad de una relación sexual, se deprime. No creo que pueda superar su tendencia depresiva a menos que recupere su sexualidad. Al perderla, perdió su vida, porque ser sexual es estar vivo, y estar vivo es ser sexual. El caso de Margarita no es único. Quizás no fue común por la severidad de los golpes recibidos, por el grado de represión de la sexualidad en la familia y por la forma particular que asumió su carácter neurótico, pero es una manifestación típica de lo que sucede en las familias modernas: los sentimientos incestuosos entre padres e hijos, las rivalidades, celos y amenazas hacia el niño. También es típico por la forma en que el problema edípico configura el carácter neurótico del individuo. Presentaremos otro caso que posee muchas similitudes con el de Margarita, aunque corresponde a un hombre. Roberto es un arquitecto de mucho éxito que acudió a mi consultorio porque estaba deprimido. La depresión se debía a la ruptura de su matrimonio. Cuando le pregunté las razones del fracaso matrimonial, manifestó que su esposa se quejaba de que no había comunicación entre ellos, de que él evitaba el contacto y era sexualmente pasivo. Admitió la veracidad de estas acusaciones, reconociendo tener gran dificultad para expresar sus sentimientos. Previamente, durante algunos años, se había sometido a psicoanálisis y el tratamiento lo había ayudado en cierta forma, pero su respuesta emotiva era aún muy débil. Roberto era bien parecido, de cerca de 50 años, con un cuerpo bien proporcionado y rasgos faciales regulares. Cuando me puse a observarlo, esbozó una rápida sonrisa, por lo que concluí que le molestaba ser observado. En un examen más detallado percibí que sus ojos se mantenían fijos e inexpresivos. Sin embargo, el rasgo más notable de su cuerpo era la tensión y rigidez. Desnudo, parecía una estatua griega. Vestido, podía confundírselo con un maniquí móvil. Era tan controlado que su cuerpo parecía no estar vivo. ¿Qué había sucedido en la infancia de Roberto para llevarlo a esta inercia emocional? Como Margarita, era hijo único y de pequeño su madre lo idolatraba. Aunque sus padres no eran ricos, lo vestían con ropas costosas, que siempre llevaba muy limpias. En las fotografías aparecía como un niño adorable. El peor pecado que podía cometer era ensuciarse. Si esto sucedía, lo lavaban y mudaban de ropa inmediatamente. Jamás le pegaron y el castigo ante cualquier transgresión adoptaba la forma de avergonzarlo y retirarle el amor. Roberto señaló que imaginaba no ser hijo de sus padres, los que realmente habían deseado una niña. Suponía que algún día encontraría a sus verdaderos padres. Este sentimiento de falta de pertenencia surge siempre que hay falta de contacto emocional entre padres e hijos. En el caso de Roberto, sus padres también sentían que él no les pertenecía. Le decían que él era diferente a ellos. Buscó una explicación en el hecho de que sus padres eran tan unidos entre sí que él se sentía fuera. Tuve ganas de patear la puerta y decirles: déjenme entrar. Otras veces quería escapar y encontrar a mi verdadera familia.
Recordemos que Margarita tenía sentimientos similares de ser una intrusa que no pertenecía a su familia. Más tarde descubrió que la aparente armonía de sus padres era más una fachada que la realidad. ¿Cuál era la situación en la familia de Roberto? Describió a su madre como una amazona cabalgando con un látigo sobre caballos salvajes. Aunque no era bella, usaba anteojos y no tenía una posición social elevada, se había casado muy bien. Su padre era buen mozo, encantador y muy solicitado, un triunfador, un hombre destinado al éxito. Reconoció que su madre era ambiciosa. Trataba de proyectar una imagen refinada, aunque sus padres eran agricultores. Quería demostrar ser la esposa ideal para mi padre y que el suyo era un matrimonio perfecto. También trataba de proyectar la imagen de la madre perfecta y consecuentemente Roberto debía ser un hijo perfecto y lo intentaba. Pero los niños perfectos no son reales, es decir, no existen. Los niños reales se ensucian, hacen travesuras. A fin de conservar el amor materno, debía convertirse en un retrato, en una estatua o un maniquí. Y por esas mismas razones, el padre tampoco era real. ¿Cómo podía ser real el esposo de una mujer perfecta? Roberto no recordaba haber presenciado disputas entre sus padres. Incluso siendo pequeño, había sentido que la familia vivía en una atmósfera irreal. En la medida que se sintiera vivo, no podía ser hijo de esos padres, solo podía pertenecerles siendo irreal como ellos. Sería un error pensar que en esa familia no había pasiones. Roberto nunca habló de la vida sexual de sus padres, pero deben de haberla tenido. Nunca mencionó algún sentimiento sexual experimentado en su infancia, pero debe de haber tenido alguno. Había reprimido todos los recuerdos de sus primeros años y esa represión iba de la mano con la falta de vitalidad de su cuerpo. La mayor parte de la información que dio era de segunda mano. No obstante, había algunas evidencias de la situación edípica. Dijo haber imaginado de niño que conquistaba a su madre y vencía al padre. En sus fantasías la madre lo prefería al padre. Otra evidencia significativa era el hecho de que Roberto efectivamente había derrotado al padre. Lo opacaba a tal punto que me sentía avergonzado. Su padre nunca fue un triunfador. Era Roberto quien se erigía en el gran triunfador del mundo, colmando así las ambiciones de su madre. Sin embargo, esta victoria tenía su precio, esto es, la pérdida de su potencia orgásmica, de la habilidad para una entrega corporal total en la actividad sexual. Su sexualidad se limitaba a los órganos genitales, el resto del cuerpo no participaba en la excitación o en la descarga. Esta incapacidad de entregarse totalmente a la sexualidad se debía a la rigidez y tensión de su cuerpo, que también era la causa de su falta de vitalidad emotiva. No vale la pena analizar si esta última era el producto del miedo al sexo, o si su impotencia orgásmica era consecuencia de su inercia o de su falta de vitalidad. El problema debe trabajarse simultáneamente en ambos niveles, el sexual y el emocional. En un nivel más profundo, ambos representan un temor a la vida. Pero Roberto no tenía conciencia de su miedo al sexo o a la vida. El miedo, una emoción como cualquier otra, es también reprimido en un estado de inercia emocional, y esto dificulta las cosas, puesto que el resultado será la ausencia de sentimientos. Por ejemplo, Roberto no registraba ningún sentimiento sexual hacia su madre, y no podía imaginar un sentimiento de este tipo, porque la encontraba nada atractiva. Ni siquiera recordaba haberla visto desnuda, ni haber sentido curiosidad por saber cómo era su cuerpo. Una noche quiso escuchar a la puerta del dormitorio de sus padres, pero rápidamente lo descubrieron enviándolo a su habitación. No asoció este incidente con curiosidad sexual. Evidentemente su curiosidad fue inhibida muy temprano. Cuando tenía 3 años estuvo a punto de ver a una niña a la que estaban bañando, pero fue regañado por eso. Que Roberto no recuerde no implica que en su infancia no tuviera sensaciones sexuales.
puesto que estas sensaciones son normales. Debe suponerse que fueron suprimidas enérgicamente y reprimido el recuerdo. Confirmada esta suposición, su extremada tensión muscular y su rigidez corporal, manifestaciones de supresión. Charlando acerca de este asunto, me hizo notar que una maniobra común en él era suprimir todo sentimiento cuando alguien lo dañaba. Eliminaba todo sentimiento hacia la persona y la hacía a un lado, como si no existiera. Señaló que era una táctica que su madre utilizaba con él y que él también usaba con ella. Me parece que madre e hijo sostenían una lucha de poder donde las formas de control eran la seducción y el rechazo. Su madre presumía con él, vistiéndolo, como un pequeño Lord Fauntleroy, pero también lo hacía a un lado, cuando él no cumplía con sus deseos. Él la complacía, pero al mismo tiempo la rechazaba sexualmente. Hay otro aspecto del problema de Roberto. Su rigidez corporal puede interpretarse como un signo de que estaba paralizado de terror. Trabajé con él lo suficiente como para estar seguro de ello, pero él no lo sentía así. Por supuesto, al estar emocionalmente muerto, no era mucho lo que sentía. Sin embargo, era preciso descubrir a quién temía y por qué. Roberto decía que fue educado como un pequeño Lord Fauntleroy. Yo lo veía como un príncipe y a su madre en el papel de la reina. La situación requería que su padre fuese el rey, pero no asumía ese papel. En lugar de estar él en la cima, empujó a su hijo a esa posición, con lo que el niño debía realizar algo de lo que era incapaz. El príncipe debía suplantarlo y ser el rey. Pero, aunque el padre hubiera deseado ser opacado por su hijo, era natural que también sintiera enojo y resentimiento al ser desplazado y degradado. Cuando dos machos compiten por la misma hembra, la lucha puede ser a muerte. Pero un hijo no es rival suficiente para un padre y le aterroriza desafiarlo de verdad. Debe retroceder, admitir su derrota y renunciar al deseo sexual por su madre. Debe aceptar la castración psicológica y retirarse de la competencia, dejando de constituir una amenaza para el padre. La situación edípica está entonces resuelta. El muchacho podrá crecer y conquistar el mundo, pero a nivel sexual seguirá siendo un niño. Roberto era consciente de que en un nivel de su personalidad se sentía aún inmaduro, no totalmente hombre. Emocionalmente seguía siendo un príncipe. Primero necesitamos entender el problema como fenómeno cultural, el problema edípico, y como resultado de la dinámica familiar. Veamos la leyenda de Edipo. Edipo era un príncipe, hijo de Layo, rey de Tebas. Al nacer su padre consultó al oráculo de Delfos para saber cuál sería el futuro de su hijo. Le respondió que cuando el niño creciera, asesinaría a su padre, desposándose con su madre. Layo, para evitar tal calamidad, abandonó al niño estacado en el campo a fin de que pereciera. Edipo fue salvado por un pastor que se apiadó de él, llevándolo a Corinto, donde fue adoptado por Pólibo, rey de la ciudad, quien lo educó como a su propio hijo. Como tenía los pies inflamados por haber sido atado a una estaca, lo llamaron Edipo, que significa el de los pies hinchados. Al hacerse hombre, también él consultó el oráculo de Delfos para conocer su destino, enterándose de que mataría a su padre y se casaría con su madre. Puesto que creía a Pólibo, su legítimo padre, decidió evitar el sino predicho por el oráculo, abandonando Corinto y buscando suerte en otro lugar. En el camino hacia Beocia, fue interceptado por un viajero que le ordenó apartarse del camino. Se produjo un combate y Edipo, golpeando al desconocido con su báculo, le dio muerte. Sin saber quién era su víctima, siguió camino a Tebas. Al llegar allí se encontró con que la ciudad estaba aterrorizada por la Esfinge,
extraño monstruo con rostro de mujer, cuerpo de león y alas de pájaro. La esfinge planteaba un enigma a todos los viajeros, devorando a aquellos que no lo descifraban. Creonte, gobernador de la ciudad desde la muerte de su cuñado Layo, había prometido la corona y la mano de su hermana, la reina viuda Yocasta, a quien librara a la ciudad del mal que estaba provocando el monstruo. Edipo aceptó el desafío, enfrentándose a la esfinge. ¿Cuál es el ser? Le inquirió ella, que anda en 4 patas por la mañana, en 2 por la tarde y en 3 por la noche. Edipo contestó: el hombre. En su infancia se arrastra en 4, en su madurez camina en 2 piernas y en el atardecer de su vida camina con bastón. Al escuchar su respuesta, la esfinge se arrojó al mar ahogándose. Edipo regresó a Atenas, desposó a la reina y reinó durante más de 20 años. De su unión nacieron 2 varones, Eteocles y Polinice, y 2 mujeres, Antígona e Ismene. El reinado de Edipo en Tebas fue próspero, siendo considerado un justo y devoto soberano. En la mitología griega a menudo hay alguna tragedia en la vida del héroe. Por ejemplo, tanto Hércules, gran destructor de monstruos, como Teseo, vencedor del Minotauro, perecieron trágicamente. Entre otros, Erictonio, que siendo rey introdujo en Atenas el culto y uso de la plata, murió víctima de un rayo enviado por Zeus. Las hazañas del héroe, patrocinadas por un dios, son un agravio para otro. Sus aptitudes sobrehumanas lo hacen aparecer como un dios. Los dioses son abiertamente celosos y el héroe debe pagar un precio por su insolencia, ya que después de todo es mortal. Edipo, por derrotar a la esfinge, es considerado un héroe, y las erinias, es decir, las hadas, esperaban. Una terrible aptitudes sobrehumanas lo hacen aparecer como un dios. Los dioses son abiertamente celosos y el héroe debe pagar un precio por su insolencia, ya que después de todo es mortal. Edipo, por derrotar a la esfinge, es considerado un héroe, y las erinias, es decir, las hadas, esperaban. Una terrible plaga asoló la ciudad de Tebas, trayendo sequía y hambruna. Al ser consultado el oráculo de Delfos, contestó que la plaga no terminaría hasta que los asesinos de Layo fueran descubiertos y conducidos a la ciudad. Edipo juró encontrar a los culpables. Para su sorpresa, sus indagaciones revelaron que él era el asesino. Había matado a su padre en el camino hacia Tebas e involuntariamente desposado a su madre. Abrumada por la vergüenza, Yocasta se ahorcó y Edipo se arrancó los ojos. Luego, acompañado de Antígona, su hija devota, abandonó Tebas, convirtiéndose en un vagabundo. Después de muchos años encontró refugio en la ciudad de Colona, cerca de Tebas. Allí, liberado de su sino y purificado de sus crímenes, desapareció misteriosamente de la tierra, lo que significa que fue acogido por los dioses, como corresponde a un héroe griego. Por haber dado asilo a Edipo, Colona se convirtió en lugar sagrado. La leyenda cuenta el fin de esta infeliz familia. Los 2 hijos de Edipo aceptaron compartir la conducción del reino alternativamente, pero cuando le llegó el turno a Polínice, Eteocles se negó a entregarle el mando. Polínice reunió un ejército de geos sitiando a Tebas. En la contienda, los hermanos se mataron mutuamente. Creonte, convertido en gobernador de la ciudad, decretó que Polinice quedara insepulto, considerándolo un traidor. Antígona desafió la orden y, llena de amor por su hermano, le dio sepultura con honores. Por su desobediencia fue enterrada con vida, siendo su destino compartido por su hermana Ismene. Si retomamos los casos de Margarita y Roberto, podemos ver que sus vidas no son paralelas
a la historia de Edipo. Ninguno fue culpable de incesto o parricidio, a pesar de que ambos sufrieron situaciones edípicas en su infancia. La forma en que evitaron el destino de Edipo fue explicada por Sigmund Freud, el primero en reconocer la importancia de la situación edípica y el significado de la historia de Edipo para el hombre moderno. Ahora hablaremos del complejo de Edipo. Freud se interesó por la historia de Edipo porque pensó que los dos crímenes cometidos por él, el asesinato de su padre y el matrimonio con su madre, coincidían con los dos deseos primarios del niño y que su insuficiente represión o su reaparición constituye tal vez el núcleo de todas las psiconeurosis. A este núcleo se lo conoce como complejo de Edipo. Freud había escrito: es posible que todos estemos destinados a dirigir nuestros primeros impulsos sexuales hacia nuestra madre y nuestros primeros impulsos de odio y violencia hacia nuestro padre, como lo corroboran nuestros sueños. Si es así, el destino de Edipo sería común a toda la especie humana. Reconociendo esta posibilidad, Freud señaló: su destino nos conmueve porque podría haber sido el nuestro, porque el oráculo arroja sobre nosotros la misma maldición que arrojó sobre él. Desde el punto de vista psicoanalítico, se considera que todo niño pasa por una etapa edípica, entre los 3 y los 7 años de edad. En esta etapa experimenta sentimientos de atracción sexual hacia el padre del sexo contrario, y celos y temor y hostilidad hacia el padre del mismo sexo. El complejo incluye también una cantidad variable de sentimientos de culpa asociados con los anteriores. Otto Fenichel dice: en ambos sexos el complejo de Edipo puede considerarse la culminación de la sexualidad infantil, el desarrollo erógeno desde la etapa oral y anal hasta la etapa genital. Para nuestro estudio es importante entender qué se quiere decir con sexualidad infantil y en qué difiere de la forma adulta. La expresión sexualidad infantil se refiere concretamente a todas las manifestaciones sexuales, desde el nacimiento hasta alrededor de los 6 años de edad. Al placer erótico del niño en el mamar o en la succión del dedo se le atribuye una naturaleza sexual. Entre los 3 y los 5 años la sexualidad infantil se centra en los genitales. De acuerdo con Freud, a los 5 años, en el apogeo de la sexualidad infantil, se acerca al punto que se alcanza en la madurez. La diferencia entre la sexualidad infantil y la adulta es que la primera carece de los elementos de penetración y eyaculación, que son los aspectos reproductivos de la sexualidad. Así pues, la sexualidad infantil es un fenómeno de superficie. Freud la describe como fálica más que genital. La distinción es válida si reconocemos que lo fálico alude a un aumento de la excitación y no a su descarga. La sexualidad adulta se caracteriza por su énfasis en la descarga. Sin embargo, es difícil diferenciar los sentimientos asociados con la sexualidad infantil de los que se relacionan con la forma adulta. Si bien el complejo de Edipo se considera un proceso normal de todo niño en nuestra cultura, esto no significa que esté biológicamente determinado. Debemos distinguir entre dos fenómenos diferentes. Uno es el florecimiento preliminar de la sexualidad, que se produce en ese momento y se manifiesta en actividades masturbatorias y en una gran curiosidad sexual. También se refleja en el interés sexual del niño por el padre del sexo opuesto. Los sueños y recuerdos de los pacientes ponen en evidencia estas manifestaciones sexuales tempranas que pueden ser confirmadas por cualquier padre observador, puesto que el niño no se esfuerza por ocultar sus sentimientos sexuales. La investigación médica ha demostrado que en esta etapa hay un notable aumento de la producción de hormonas. A este despertar preliminar de la sexualidad le sigue generalmente un periodo de calma, de latencia, que dura hasta la pubertad, cuando tanto la actividad hormonal como la sexual comienzan a asumir su forma adulta. El desarrollo de la dentadura es un fenómeno biológico paralelo al de la sexualidad.
tenemos dos denticiones. La primera, los primeros meses y años de la vida, la de los dientes de leche, que alcanza su ciclo completo entre los 6 y los 7 años, cuando da comienzo a la segunda etapa en que aquellos caen y son reemplazados por los permanentes. Es en este momento, alrededor de los 6 años, cuando la mayoría de los niños comienza su educación formal. El otro fenómeno es la creación de una relación triangular en que la madre es un objeto sexual, tanto para el padre como para el hijo, o el padre lo es para la madre y la hija. Cuando esto sucede, como invariablemente ocurre en nuestra cultura, surgen celos y hostilidad en el padre o la madre hacia el hijo. Puede ser natural que el hijo sienta celos por la relación sexual entre el padre y la madre, pero estos celos de ninguna manera amenazan al padre. Otra cosa es que el padre tenga celos de su hijo, porque siente que su esposa lo favorece o lo prefiere. Esta situación amenaza al niño con un peligro real. De la misma forma, los celos de la madre hacia la hija plantean una seria amenaza a la niña. Este aspecto del complejo de Edipo está determinado culturalmente. Fenichel dice: en este sentido, el complejo de Edipo es indudablemente un producto de la influencia familiar. Su forma específica dependerá de la dinámica de la situación familiar. Otro elemento, la culpa sexual, forma parte de este complejo. Si bien todos están envueltos en el triángulo, al niño se lo hace sentir culpable por sus sentimientos sexuales y su comportamiento. Él actúa inocentemente, siguiendo sus impulsos instintivos, pero a los ojos de los padres cualquier expresión sexual suya es mala, sucia o pecaminosa. Los padres proyectan su culpabilidad sexual en el niño, y así el complejo de Edipo del niño refleja generalmente los conflictos edípicos no resueltos de sus padres. El sentimiento de culpa del niño por su sexualidad deriva menos de lo que sus padres dicen o hacen que, según indica Fenichel, de su actitud general hacia el sexo, que ellos manifiestan constantemente de manera consciente o inconsciente. Pero esta afirmación solo atribuye el problema a la generación precedente. Para comprender cómo surge por primera vez esta culpabilidad, se debe estudiar el origen de las fuerzas culturales que crearon la situación edípica. Podemos anticiparnos a las conclusiones diciendo que el temor y la hostilidad entre padres e hijos, así como la culpabilidad sexual, son el resultado del pasaje de la sociedad matriarcal a la patriarcal en los comienzos de la civilización, cuando la especie humana comenzó a dominar la naturaleza. La adquisición de este dominio sobre la naturaleza condujo a una lucha por el poder, que continúa hoy en todas las sociedades civilizadas. Finalmente, el complejo incluye también una ira mortífera del niño hacia el padre del mismo sexo. El niño quiere matar al progenitor, pero más teme ser matado por él. A causa de este gran temor, la ira es reprimida y solo se manifiesta en deseos de muerte contra el padre o como el temor a que el padre muera o tenga un accidente. En definitiva, al niño se lo hace sentir culpable por su hostilidad hacia el padre. La posición freudiana sostiene que la ira del niño y su hostilidad hacia el padre están directamente relacionadas con sus deseos incestuosos. En este sentido, Erik Erikson escribe: los deseos edípicos, tan simples y sinceramente expresados en la seguridad del niño de que se casará con su madre y la hará sentirse orgullosa de él, conducen a secretas fantasías de confusos asesinatos y secuestros. La consecuencia es un profundo sentimiento de culpa, un sentimiento extraño, puesto que parece implicar que el individuo ha cometido un crimen que después de todo no ha cometido, pues sería totalmente imposible desde un punto de vista biológico. Sin embargo, esta culpa secreta ayuda a impulsar todas las iniciativas que llevan hacia los ideales anhelados y las metas prácticas inmediatas. Esta concepción sostiene que el complejo de Edipo no solo está biológicamente determinado, sino que es esencial para el avance continuo de la cultura. ¿No parece extraño que los sentimientos amorosos de un niño hacia su progenitor
puedan generar fantasías secretas de confusos asesinatos y secuestros? Me parece más lógico pensar que dichas fantasías solo aparecen después que al niño se lo ha hecho sentirse culpable por sus deseos incestuosos. Esta era también la opinión de mi maestro Wilhelm Reich en su estudio El carácter impulsivo. Mientras él era un miembro del movimiento psicoanalítico, escribió: la fase edípica es una de las más significativas de la experiencia humana. Sin excepción, sus conflictos conforman el núcleo de toda neurosis y dan lugar a poderosos sentimientos de culpa. Estos sentimientos de culpa se convierten con particular intensidad en actitudes de odio, que son parte del complejo de Edipo. Repárese en que el odio se deriva de la culpa y no a la inversa. Reich tenía también un punto de vista distinto acerca del valor de los sentimientos de culpa. Erikson los veía como el producto del progreso cultural. Para Reich son el producto de una educación sexual represiva, cuya función es sentar las bases de la cultura autoritaria y de la esclavitud económica. Una vez delineado el complejo de Edipo, nos interesa estudiar sus efectos sobre la personalidad. ¿De qué manera se resuelven los conflictos que él contiene? Si se trata simplemente de sentimientos sexuales de un niño hacia su padre, estos, siendo infantiles por naturaleza, se reemplazarán en el curso natural del crecimiento. Ningún niño se aferra para siempre a sus dientes de leche. Estos son empujados y desplazados por los definitivos. Lo mismo sucede con los sentimientos sexuales infantiles. Con el comienzo de la madurez sexual en la pubertad, el joven dirigirá sus sentimientos sexuales hacia objetos que están fuera de la familia. Por desgracia, en nuestra cultura, este desarrollo natural no se produce sin disturbios. Los sentimientos sexuales infantiles están demasiado confundidos con sentimientos de culpa, temor y odio como para que el proceso sea natural. El complejo es reprimido en su totalidad. La represión del complejo de Edipo se produce bajo la amenaza de la castración. En esto Freud y Reich están de acuerdo. El niño renuncia a su lucha por estar sexualmente cerca de la madre y a su hostilidad hacia el padre por el temor a la castración. Freud dice específicamente que el complejo de Edipo del niño sucumbe ante el terror de castración. El varoncito teme que el pene le sea cortado o arrancado. Cuando es amenazado con algún castigo por masturbarse, esta amenaza a los genitales es a menudo explícita. Pero incluso si los padres no profieren una amenaza de este tipo, el temor de ser castrado sigue existiendo. El niño es consciente de estar compitiendo con su padre y puede percibir la hostilidad de éste. Puesto que el pene es el órgano ofensivo, es natural presumir que será dañado o cortado. En el pasado se practicó, de hecho, la castración humana. A la gente se le cortaban las manos por robar. No es difícil ver por qué los niños desarrollaron esta imagen del presunto castigo. Muchos tienen típicos sueños de angustia acerca de esta posibilidad. Un paciente me contó un sueño de su infancia. Soñó que su pene se alargaba, salía por la ventana hacia la entrada del edificio, situado del otro lado de la calle, subía por él y penetraba por otra ventana. En esa calle había una vía férrea. En el momento en que su pene iba a entrar por la ventana, escuchó la campana de un tranvía que se acercaba. Con todas sus fuerzas trató de hacer regresar su pene al cuarto antes de que pasara el tranvía. En ese momento se despertó. Puedo agregar aún otra hipótesis que expliqué por qué todos mis pacientes tienen temor de ser castrados. Cualquier hostilidad de los padres hacia el niño, a causa de su sexualidad, provocará en éste una tensión y tracción hacia arriba y adentro en el suelo pélvico. Este efecto se producirá aún cuando solo se trate de una mirada reprobatoria. Esa tensión en la pelvis prevalecerá mientras dure el temor del niño hacia el progenitor. Puesto que tensión y temor son equivalentes, la contracción del suelo pélvico se asocia con un temor a ser dañado en los genitales.
el individuo no será consciente del temor si no es consciente de la tensión. En este caso, el temor a ser castrado puede expresarse en sueños o en el lapsus linguae. Sin embargo, utilizando técnicas corporales que ayudan a adquirir conciencia de la tensión, es posible tomar conciencia del miedo. Mis pacientes femeninas también padecen el temor de ser castradas, que se manifiesta como un temor a ser dañadas en la zona de los genitales. Sin embargo, en la mayoría de los casos, ese miedo es inconsciente y se requiere un considerable trabajo corporal y analítico antes de que la paciente se permita sentir el miedo. En general, es más fácil para la paciente interpretar la hostilidad de los padres como una amenaza a su vida. Estas amenazas, debido al miedo que provocan, funcionan como amenazas de castración. Además, las niñas son humilladas y avergonzadas ante cualquier expresión de su sexualidad hacia el padre. Y puesto que el temor a la humillación provoca una supresión de los sentimientos sexuales, actúa como una amenaza de castración. El arma más eficaz que poseen los padres para controlar al niño es retirarle el amor o amenazarlo con dejar de amarlo, porque entre los 3 y los 6 años el niño depende demasiado del amor de sus padres, por lo que se somete ante las presiones. La madre de Roberto, como vimos anteriormente, lo controlaba ignorándolo. La madre de Margarita la golpeaba, pero fue la pérdida del amor paterno lo que la aniquiló. Cualesquiera sean los medios que usen los padres, el resultado es que el niño se verá obligado a renunciar a su anhelo instintivo, a suprimir su deseo sexual hacia uno de los padres y la hostilidad hacia el otro. En su lugar, desarrollará sentimientos de culpa sobre su sexualidad y de temor a la autoridad. Esta derrota constituye una aceptación del poder de los padres, así como una sumisión a sus exigencias y valores. El niño se torna bueno, lo que significa que renuncia a su tendencia sexual en favor de otra dirigida al rendimiento. La autoridad parental es introyectada bajo la forma de un superego, asegurando que el niño acatará los deseos de los padres en el proceso de aculturación. En efecto, el niño se identificará con el padre amenazante. Freud dice que este proceso, por una parte, preserva el órgano genital, eliminando la amenaza de perderlo, y por otra parte lo paraliza, eliminando su función. La supresión efectiva de los sentimientos asociados con el complejo de Edipo conduce al desarrollo del superego, una función psíquica que representa las prohibiciones parentales interiorizadas. Pero si bien este proceso psíquico ha sido descrito adecuadamente en la literatura psicoanalítica, poco se ha escrito acerca de que la supresión de estos sentimientos ocurre en el cuerpo. El mecanismo de supresión consiste en el desarrollo de tensiones crónicas en los músculos, bloqueándose los movimientos que expresan sentimientos. Por ejemplo, si una persona quiere eliminar el impulso de llorar, porque le avergüenza hacerlo, pondrá en tensión los músculos de la garganta a fin de evitar el sollozo. Puede decirse que ahoga el impulso o que se traga sus lágrimas. Así evita el llanto o el sentimiento de tristeza. Sin embargo, si el no llorar se convierte en parte de su manera de ser, en parte de su carácter, solo los niños lloran, las tensiones musculares de la garganta se harán crónicas e inconscientes. Ese individuo quizás se enorgullezca de no llorar al recibir un daño, pero en verdad es incapaz de llorar, incluso si lo desea, a causa de la inhibición instaurada en su estructura corporal, que está más allá de su control consciente. La incapacidad de llorar se encuentra frecuentemente entre los hombres que se quejan de falta de sentimientos. El sujeto puede estar deprimido y reconoce su infelicidad, pero no sentir su tristeza. Un mecanismo similar opera en la supresión de los sentimientos sexuales de otro tipo. Hundiendo el abdomen, elevando el suelo pélvico e inmovilizando la pelvis, se suele reducir el flujo sanguíneo hacia los órganos genitales, con lo cual se bloquean los movimientos sexuales naturales de la pelvis.
Al comienzo, esto se hace conscientemente, poniendo en tensión los músculos correspondientes, pero con el tiempo la tensión se vuelve crónica e inconsciente. En algunos casos es tan fuerte que el individuo no es capaz de experimentar ninguna sensación sexual. Tengo una paciente que es incapaz de sentir deseos sexuales aunque lo quisiera. En otros casos la tensión reduce el monto de sensaciones sexuales que la persona podría experimentar. En estas personas pueden encontrarse prohibiciones del superego en relación con sentir y expresar deseos sexuales. Los factores psíquicos y somáticos que determinan el comportamiento son funcionalmente idénticos, pero si no se actúa sobre el componente somático, no se puede cambiar el carácter. En general, el sentimiento es la percepción del movimiento. Si se mantiene un brazo totalmente inmóvil durante 5 minutos, se pierde la sensibilidad y ya no se siente que uno tiene un brazo. El lector puede experimentarlo. Deje colgar el brazo sin moverlo durante unos 5 minutos. Lo mismo ocurre si uno se pone un sombrero. Por algunos minutos uno es consciente del sombrero, pero luego, si el sombrero no se mueve, esa conciencia desaparece y uno se olvida de él. Pero no todos los movimientos generan sentimientos. Es necesario que haya percepción. Si uno se mueve dormido, no hay sentimiento. Sin embargo, sin movimiento no hay nada que percibir. Puesto que la supresión del sentimiento se logra a través de tensiones musculares crónicas que inmovilizan el cuerpo, es imposible experimentar un sentimiento suprimido. La persona puede saber intelectualmente que sus sentimientos están suprimidos, pero no puede sentirlos o percibirlos. Del mismo modo, el carácter estructurado en el cuerpo bajo la forma de una tensión crónica suele estar más allá de la percepción consciente. Un observador puede percibir las tensiones y si tiene experiencia, puede interpretarlas a fin de comprender al individuo y su historia. El dicho común de que no nos vemos a nosotros mismos como nos ven los demás es verdadero, puesto que nuestra mirada se dirige hacia afuera. Nos vemos de una manera subjetiva, es decir, a través de los sentimientos, mientras que los demás nos ven objetivamente a través de la visión. Así, un observador puede ver, por la forma en que nos comportamos, labio superior rígido, mandíbula tensa y garganta apretada, que no somos capaces de abandonarnos al llanto, cuando todo lo que nosotros sentimos es que no tenemos deseos de llorar. Y lo mismo sucede con la sexualidad. La forma en que nos desplazamos expresa nuestra actitud hacia la sexualidad. Si la pelvis está echada hacia atrás, pero en forma flexible y oscilante, ello denota una fuerte identificación con la sexualidad propia. Pero por el contrario, si está rígida y dirigida hacia adelante, la cola entre las piernas expresa la actitud opuesta. Somos nuestros cuerpos, ellos revelan quiénes somos. Tanto Freud como Fenichel sostienen que la neurosis es producto de una represión inadecuada del complejo edípico. Su persistencia, supuestamente, produce la fijación del individuo a una etapa infantil de su desarrollo sexual. Es frecuente encontrar hombres que viven en casa con su madre, sin casarse y sin llevar una vida sexual normal. Su vida presenta características infantiles. La mayoría de las personas se da cuenta de la relación incestuosa entre madre e hijo, menos ellos. El hombre negará categóricamente albergar cualquier tipo de sentimiento o interés sexual hacia su madre. Y yo le creo, ya que habrá eliminado todo deseo sexual hacia ella y reprimido incluso el recuerdo de los sentimientos que alguna vez experimentó. Si tuviera algún tipo de sentimiento sexual consciente hacia su madre, su culpa no le permitiría continuar con esa situación. Está colgado de su madre, no a causa de una represión inadecuada, sino porque la represión fue demasiado estricta en su momento.
No le quedaron sentimientos sexuales con los que salir al mundo en tanto hombre. Este tipo de supresión tan severa de sentimientos sexuales solo puede explicarse por un apego incestuoso, igualmente intenso durante el período edípico. La represión del complejo de Edipo permite al niño evolucionar hasta el período de latencia. Teóricamente, esto le facilita descargar sus energías en el mundo exterior. Pero, como acabamos de ver, si la represión es severa, este camino resulta muy limitado. La posición freudiana plantea un verdadero dilema, como lo señala Fenichel. Superficialmente, ninguna relación sexual es del todo atrayente, debido a que la pareja no es la madre. En un estrato más profundo, toda relación sexual debe inhibirse, puesto que todas las personas representan a la madre. Tras la represión del complejo de Edipo, no hay forma de que el individuo halle satisfacción. A lo sumo puede aspirar a encontrar un lugar en la sociedad, casarse y formar una familia. Para Freud, la neurosis es la incapacidad para tener un funcionamiento normal en la sociedad. Reconoce que la civilización impone su precio, fija restricciones y crea un malestar muy profundo. Si en un caso el precio ha sido harto elevado, las restricciones demasiado rígidas y el malestar excesivo, el psicoanálisis puede ayudarlo a recuperar la fuerza de su ego para adaptarse con más éxito. Freud pensaba que solo reprimiendo el complejo de Edipo podía evitarse el destino de Edipo, pero, como hemos visto, esto no funciona. Los conflictos edípicos no se resuelven a través de la represión, solo se entierran en el inconsciente, donde actúan como un destino que controla el comportamiento. Reich dice: Freud señaló que el complejo de Edipo desaparece como resultado de la ansiedad de castración. Debemos agregar lo siguiente: es verdad que desaparece, pero surge con otra apariencia, bajo la forma de reacciones del carácter, que por una parte perpetúan sus rasgos principales de manera distorsionada y por la otra son formaciones reactivas contra sus elementos básicos. Coincido con Reich. El complejo de Edipo desaparece como fenómeno consciente a través de su represión, pero se torna activo en el inconsciente. Quizás el individuo contraiga matrimonio con alguien que parece ser una persona opuesta a su madre o su padre, pero sienta la compulsión, a causa del complejo, de tratar a su cónyuge como si fuese su madre o su padre. Otra consecuencia puede ser la manifestación superficial del amor filial y de respeto hacia el padre del mismo sexo, al mismo tiempo que bajo la superficie se alberga una gran hostilidad contra él. Es cierto, como explicaré luego, que cada varón esposa a su madre y cada mujer se casa con su padre. Y si bien no asesinamos literalmente a nuestro padre como lo hizo Edipo, lo hacemos psicológicamente a través del odio almacenado en nuestro corazón. En mi opinión, la represión del complejo de Edipo asegura que, en un nivel psicológico, se comparta el destino de Edipo.